Clara se secó las manos en el delantal y recorrió la vitrina con la mirada. Los cruasanes estaban colocados en filas rectas, con sus caras doradas brillando bajo la cálida luz de las lámparas. Desplazó uno de ellos un poco hacia la izquierda, para conseguir una simetría perfecta. La panadería siempre tenía que estar en orden, una regla que había aprendido de su padre, que le había enseñado a hornear cuando solo tenía 14 años. Ahora, a los 32 años, Clara seguía este principio con fanatismo religioso, aunque a veces se sorprendía a sí misma pensando que se había vuelto mecánica. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, convirtiendo las calles de Capitol Hill en una acuarela borrosa. Las nubes grises se cernían sobre la ciudad por tercer día consecutivo, y Clara empezaba a olvidar cómo era el sol. Este tipo de tiempo solía tener un efecto deprimente en la gente, pero ella estaba acostumbrada a la lluvia de Seattle en todos los años que llevaba viviendo aquí. Los clientes entraban de mala gana, sacudiéndose las gotas de sus chaquetas y paraguas, dejando huellas húmedas en el suelo de madera. Ella los observaba con el rabillo del ojo mientras limpiaba la superficie de cristal del mostrador. Este procedimiento se repetía todos los días a la misma hora, y Clara podía realizarlo con los ojos cerrados. La señora Anderson, como de costumbre, tomó 2 magdalenas de arándanos y habló largo y tendido sobre los problemas con el gato del vecino. La anciana había sido una de sus primeras clientas cuando Clara abrió la panadería hacía 3 años. Por aquel entonces, cada cliente le había parecido un milagro, cada bollo vendido una alegría. Ahora Clara asentía con la cabeza en los lugares adecuados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Contaba automáticamente el cambio. Empaquetaba los panecillos en bonitas cajas con el logotipo de la panadería y sonreía, pero por dentro sentía un extraño desapego por todo lo que estaba ocurriendo. «Cariño, hoy no pareces tú», dijo la mujer mayor, sacando cambio de su gastado bolso. «¿Va todo bien? Sueles estar muy animada». Clara se animó e intentó esbozar una sonrisa más genuina. La señora Anderson era atenta y resultaba difícil engañarla. «Estoy bien, señora Anderson. Solo un poco cansada. Anoche estuve trabajando hasta tarde en nuevas recetas. Era una verdad a medias. Ayer experimentó con la masa de las galletas danesas, pero terminó el trabajo a la hora habitual. Solo que no había dormido bien en casa, y había pasado mucho tiempo despierta, escuchando la respiración constante de su marido y preguntándose por qué se sentía tan insatisfecha. La mujer asintió comprensiva y se dirigió a la salida, forcejeando con el testarudo pomo de la puerta. Clara se había prometido muchas veces arreglar el mecanismo, pero nunca había llegado a hacerlo. Lanzó una mirada a la señora Anderson y volvió a sus pensamientos. Durante los últimos meses había sentido una extraña fatiga. No física, sino más bien mental. Era como si algo importante se le escapara de las manos, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Hacia las 4 de la tarde entró Thomas, un estudiante de la universidad vecina que compraba regularmente café y bocadillos. El chico era siempre educado y taciturno, pero hoy parecía especialmente nervioso. Se pasó un buen rato estudiando el menú escrito con lápices de colores en la pizarra de detrás del mostrador, aunque normalmente pedía lo mismo. Clara se dio cuenta de que miraba el móvil varias veces y jugueteaba nervioso con la correa de la mochila. «Sándwich de pavo y café con leche, como siempre», le ofreció Clara, decidida a ayudarle en su elección. «Sí, gracias», exhaló aliviado. «Esto es muy acogedor. Debe de ser agradable tener tu propio negocio, trabajar para ti mismo. Nadie te presiona para que hagas algo que no te gusta». Clara vertió leche en una jarra de metal y encendió la cafetera. El sonido de la leche batida llenó la pequeña habitación, mezclándose con la tranquila música de jazz que ponía todos los días a la misma hora. El chico estaba claramente preocupado por algo, y sus palabras sobre la libertad sonaban especialmente amargas. «Hay ventajas», convino ella, creando hábilmente la consistencia adecuada de espuma. «Pero hay más responsabilidad. Tienes que supervisarlo todo tú mismo cada día. La calidad del producto, las finanzas, las relaciones con los proveedores. A veces parece que tienes menos libertad que un empleado normal». Thomas asintió y aceptó el café, poniendo las manos alrededor de la taza caliente. Clara se dio cuenta de que miraba el anillo de boda que llevaba en el dedo. El oro blanco brillaba bajo la luz de las lámparas, recordándole el día de su boda,
5 años atrás. Entonces todo parecía tan sencillo y claro. ¿Ayuda a tu marido en el negocio? David trabaja en informática, respondió ella limpiando la superficie ya limpia de la cafetera express. Él tiene su campo, yo el mío. Se podría decir que son mundos diferentes. A veces se deja caer, claro, pero la mayoría de las veces todo gira en torno a mí. A él no le interesan los entresijos de la panadería, y yo no entiendo sus programas ni sus algoritmos. Intentó decirlo con ligereza, pero había una leve amargura en su voz. Antes, David se interesaba más por su trabajo, le preguntaba por nuevas recetas, le sugería ideas para desarrollar el negocio. Ahora sus vidas profesionales eran paralelas, apenas se solapaban. Cuando el estudiante se marchó, la pastelería quedó vacía. Clara empezó a reordenar los pasteles de la vitrina, aunque todo estaba perfectamente ordenado. Hacía tiempo que se había dado cuenta de este hábito. Cuando estaba nerviosa, empezaba a reordenar y limpiar las cosas. Sus manos encontraban su propio trabajo, mientras su cabeza estaba ocupada con otros pensamientos. Las magdalenas de arándanos se intercambian con las de sultana. Los croissants se alinean aún más perfectamente. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. La melodía parecía especialmente áspera en el silencio de la panadería vacía. El nombre de su marido apareció en la pantalla y Clara se sintió extrañamente incómoda. No solía llamar al trabajo a menos que fuera absolutamente necesario. «Hola, cariño». La voz de David sonaba tensa, como si estuviera leyendo un texto preparado. «Escucha, tenemos una emergencia en el trabajo. Vamos a tener que quedarnos hasta tarde. ¿Podrías recoger a Sophie de casa de Hilda tú sola?» Clara frunció el ceño, intentando recordar la última vez que su marido no había llegado a casa a una hora normal. Ese tipo de llamadas parecían ser cada vez más frecuentes, pero ella no le había prestado mucha atención antes. Normalmente recogía a su hija de camino a casa. Era su acuerdo tácito. «Claro, pero ¿cuál es la urgencia?» «Creía que habías dicho que el proyecto con el sistema bancario se estaba ultimando. La semana pasada estabas tan contento, diciéndome que todo iba según lo previsto. Bueno, ya sabes cómo son las cosas en informática». David tenía prisa por terminar la conversación y se oían ruidos extraños en el auricular, como si estuviera hablando fuera de la oficina. Siempre surge algo en el último momento. El cliente ha querido hacer cambios. Tenemos que rehacerlo todo. Intentaré estar de vuelta a las 10. Dale un beso a Sophie de mi parte. El pitido sonó en breves pulsaciones en su oído. Clara colgó lentamente el auricular y se quedó pensativa. Había algo extraño en la voz de su marido, una prisa que no le había caracterizado antes. David siempre había sido un hombre minucioso. Le gustaba explicar los detalles, hablar de los entresijos de su trabajo. Pero aquí se limitaba a un par de frases generales. En los 2 últimos meses, esas llamadas se habían hecho más frecuentes. David llegaba cada vez más tarde al trabajo. Llegaba a casa cansado y callado. Antes le encantaba hablar de sus proyectos, quejarse de sus compañeros o presumir de sus éxitos. Podían pasarse horas hablando de su trabajo, haciendo planes de ascenso, soñando con cómo fundaría su propia empresa de informática. Ahora se limitaba a responder brevemente a las preguntas, como si su mente estuviera en algo más importante. El reloj de pared marcaba las 5:30. Faltaba una hora para el cierre, y con este tiempo no era probable que viniera nadie más. Clara empezó a ordenar el mostrador, colocando los productos de panadería restantes en recipientes especiales. Mañana por la mañana hornearía un nuevo lote. Sus clientes la apreciaban precisamente porque los productos eran siempre perfectamente frescos. Era uno de los principios que la ayudaban a fidelizar clientes en un mercado tan competitivo. Mientras limpiaba, recordaba las últimas conversaciones con su marido. David se había vuelto distante, como si sus pensamientos estuvieran ocupados en algo importante que a ella no le importaba. Solían hablar de planes para el fin de semana, soñar con ampliar la panadería, discutir sobre a qué colegio enviar a Sophie cuando fuera mayor. David había sugerido crear un sitio web para la panadería, introducir un sistema de pedidos en línea, ampliar la gama. Ahora sus conversaciones se limitaban a cuestiones domésticas y al horario de la niñera. Hilda llegó a sus vidas hace un año, cuando Clara se dio cuenta de que no podía compaginar el cuidado de un niño de 1 año y medio con la gestión de un negocio.
La chica parecía la candidata perfecta, joven, enérgica y con referencias de anteriores empleadores. Sophie se sintió inmediatamente atraída por ella, lo que resolvió definitivamente el caso. Desde entonces, Hilda se había convertido casi en un miembro más de la familia, pasando la mayor parte del día con su hija. Quizás sea normal, pensó Clara mientras limpiaba las mesas de la pequeña sala de visitas. La gente cambia, la vida se asienta, el romanticismo deja paso a la practicidad. Tienen una casa en un buen barrio, un negocio próspero, una niña sana, unos ingresos estables, todo lo que soñaban hace 5 años, cuando alquilaban un piso minúsculo y comían fideos chinos instantáneos. ¿No era esto lo que querían? ¿No era esto por lo que habían trabajado 18 horas al día? Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? ¿Por qué cada mañana tenía que hacer el esfuerzo de levantarse y empezar el día? ¿Por qué el éxito de la panadería no le producía la misma alegría que antes? Clara se detuvo en mitad del pasillo y miró su reflejo en la oscura ventana. 32 años, buena figura, pelo rubio bien peinado, un negocio próspero, un marido cariñoso y un hijo sano. Desde fuera su vida parecía próspera, incluso ejemplar. El timbre de la puerta principal la hizo volverse. Un hombre de mediana edad con un abrigo azul oscuro empapado entró en la panadería. Clara lo reconoció. Era el señor Cole, un abogado local que a veces pasaba a tomar un café durante la hora del almuerzo. Normalmente venía por la mañana, así que su visita a esa hora era inusual. «Buenas noches», dijo sacudiendo con cuidado las gotas de su paraguas negro. «¿Es demasiado tarde para un café? Ha sido un día infernal, si me permite la expresión». «Por supuesto que no. ¿Qué le sirvo?» Clara encendió un poco más la luz de encima del mostrador y se puso manos a la obra. «Un espresso doble, si me permite. Hoy hemos tenido un caso de divorcio especialmente desagradable. A veces me sorprende cómo la gente puede odiarse tanto después de años de matrimonio». Clara encendió la cafetera y empezó a preparar el pedido. Las palabras del abogado resonaban en ella de forma extraña. Odiar. No, no odiaba a David. Solo sentía una especie de indiferencia que la asustaba más que un conflicto abierto. El señor Cole se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó su teléfono. En la panadería reinaba un silencio familiar, solo roto por el ruido de la cafetera y el monótono repiqueteo de la lluvia contra el cristal. Clara realizó los movimientos familiares, pero sus pensamientos estaban ocupados con las palabras del cliente sobre el matrimonio y el odio. ¿Y si la indiferencia fuera peor que el odio? ¿Y si la ausencia de sentimientos significaba que la relación estaba muerta? «Gracias», dijo la abogada, tomando una taza de café aromatizado. «Aquí siempre se está muy a gusto. Mi mujer a veces envidia a los que pueden crear un ambiente así. Dice que se equivoca de manos». Clara sonrió, pero sintió una extraña punzada en el alma. Atmósfera. Sí, tenía un don para hacer que los demás se sintieran acogidos. Luces cálidas, música agradable, olor a pan recién horneado, ambientes acogedores. Todo eso era su trabajo, su arte. Pero, ¿y su propia vida? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz en casa? ¿Cuándo fue la última vez que se rió con su marido de una manera que le hizo llorar? Cuando el abogado se marchó, Clara cerró la puerta y empezó la limpieza final. Apagó la mitad de las luces, dejando encendidas solo las de trabajo, y empezó a limpiar la cafetera. Estas acciones se repetían cada día en un orden estrictamente definido. Primero la cafetera, luego la vitrina, después el suelo y por último, la caja registradora y el papeleo. Mañana sería un nuevo día, nuevos clientes, nuevas sonrisas y amables conversaciones sobre el tiempo y las noticias locales. Y por la noche volvería a casa con su marido, que estaría callado durante la cena, metido en su teléfono, y con su hija de 1 año y medio, que ya estaría dormida en su cuna. Y de nuevo sentirá ese extraño vacío que no puede explicarse a sí misma, y mucho menos a los demás. Después de todo, tenía todo lo que podía soñar. Clara estaba apagando la segunda hilera de luces sobre el escaparate cuando el timbre de la puerta principal interrumpió el silencio vespertino. Se dio la vuelta de mala gana. La cerradura ya había sido girada y un cartel de cerrado colgaba de la puerta. A través de la puerta de cristal vio a una mujer con un chal rojo brillante que empujaba insistentemente el picaporte
y decía algo en un idioma desconocido. «Está cerrado», gritó Clara señalando el cartel. La mujer insistió y golpeó el cristal con los nudillos. Sus ojos oscuros parecían suplicantes y en la mano sostenía algo que parecía un billete arrugado. Clara se acercó de mala gana a la puerta y la abrió a lo ancho de la cadena de seguridad. «Ya hemos cerrado. Vuelva mañana por la mañana, por favor». «Cariño», habló la mujer con un fuerte acento que Clara no pudo identificar. «No tengo dinero para comida. Quizás te sobre algo de lo que no has vendido. Te pagaré lo que pueda». Clara miró atentamente a la desconocida. Tendría unos 45 años, tal vez 50. Era difícil adivinar su edad por el maquillaje brillante y la abundancia de joyas. Sus enormes pendientes de aro se balanceaban con cada movimiento de su cabeza, y sus manos tintineaban con pulseras de cuentas de colores. Sobre el vestido azul oscuro llevaba un chal muy rojo con flecos dorados. Parecía alguien acostumbrada a sobrevivir en circunstancias difíciles. Normalmente, Clara no abría la puerta después de la hora de cierre. Ya había suficientes tipos extraños en la ciudad como para causar problemas, pero algo en esta mujer la hizo sentir lástima. Tal vez fuera el cansancio de sus ojos, que brillaba a través de su fingida alegría. «Espere un momento». Clara quitó la cadena y dejó entrar a la mujer. «Tengo unos bollos que mañana estarán rancios. Suelo darlos al albergue de indigentes, pero hoy no he tenido tiempo de llevarlos». La mujer sonrió aliviada y entró, mirando a su alrededor con auténtica admiración. Sus ojos se detuvieron en las mesas acogedoramente iluminadas, en los estantes con hermosos tarros de especias, en el tablero del menú con lápices de colores. «Es precioso», dijo, y el acento de su voz se hizo menos perceptible. «Se nota que aquí trabaja una mujer con alma. No todo el mundo puede crear un lugar tan acogedor. Es un regalo». Clara sintió una inesperada calidez ante aquellas palabras. En los últimos meses, los cumplidos se habían convertido en una rareza en su vida. Hacía tiempo que David había dejado de notar los cambios en el interior de la panadería, y los clientes daban por sentado lo acogedor que resultaba. «Gracias», dijo ella, sacando los bollos de canela que quedaban en la vitrina. «Intento que la gente se sienta bienvenida. ¿Quiere café? De todas formas, tendré que servir lo que queda». «Es usted muy amable. Me llamo Valentina». La mujer extendió la mano para estrecharla, y Clara notó que era sorprendentemente suave, a pesar de los anillos. «¿Y usted?» «Clara. Siéntese, por favor». Valentina eligió una mesa junto a la ventana y se sentó para poder ver la calle. La lluvia seguía lloviznando tras el cristal, convirtiendo la luz vespertina de las farolas en manchas borrosas. Clara sirvió café en 2 tazas y se unió a la desconocida. No solía relacionarse con los clientes en la mesa, pero hoy, por alguna razón, no quería estar sola pensando en su casa y en su marido. «¿Hace mucho que vives aquí?», preguntó Valentina, probando el bollo con cuidado. «Toda mi vida. Nací en Seattle. Estudié aquí. Me casé. Abrí la panadería hace 3 años. ¿De dónde es usted?» «Ya, de todo tipo de sitios», sonrió la mujer enigmáticamente. «Mi gente no acostumbra a quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Vagamos, estudiamos a la gente, ayudamos a los necesitados». Clara sintió un ligero escepticismo. Valentina hablaba como la clásica adivina de las películas, pero había algo sincero en su forma de hablar. Se comió el bollo con tanto placer, como si no hubiera probado nada igual en mucho tiempo. «¿Te ayudo? ¿Ayudarte de qué manera? Tengo el don de ver cosas que los demás no ven. A veces la gente no ve las cosas obvias porque no quieren verlas, o tienen miedo, y yo les ayudo a abrir los ojos a la verdad». Valentina hizo una pausa y miró detenidamente a Clara. Sus ojos oscuros estudiaron cada rasgo de su rostro, cada detalle de su ropa, cada gesto. Clara se sintió un poco incómoda ante aquel escrutinio. «Estás casada», continuó la mujer, señalando su alianza. «Pero últimamente te sientes sola. Me doy cuenta por cómo te sostienes. Una mujer felizmente casada desprende una energía especial. Tú, en cambio, tristeza en tus ojos». Clara se estremeció. Aquellas palabras habían dado en el blanco, aunque ella nunca había hablado de sus problemas con extraños. Además, hacía poco que ella misma había empezado a darse cuenta de que se sentía sola en su propia familia. «No creo en la adivinación», dijo con cautela. «Y tiene razón, la mitad de los que se hacen llamar videntes son unos farsantes. Pero a veces no hacen falta poderes mágicos para ver lo evidente. Basta con la atención y la experiencia vital.
Valentina se terminó el café y se recostó en la silla. A la luz de la lámpara de mesa, su rostro parecía joven y anciano al mismo tiempo. Las arrugas en las comisuras de los ojos hablaban de una vida dura, pero su mirada seguía siendo viva y penetrante. «Hábleme de su marido», preguntó en voz baja. «¿Por qué?». Clara sintió que el corazón le latía más deprisa. No entendía por qué continuaba aquella conversación. «Porque necesitas a alguien con quien hablar. Porque hace tiempo que no le cuentas a nadie lo que te preocupa. Y el silencio te corroe el alma como un ácido». Clara miró por la ventana, observando a los escasos transeúntes bajo la lluvia. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una charla sincera con alguien? Sus amigos estaban ocupados con sus familias, sus padres vivían en otro estado, y las conversaciones serias con David no iban bien desde hacía mucho tiempo. David trabaja en una empresa de informática. Llevamos casados 5 años. Tenemos una hija de 1 año y medio. Básicamente, todo va bien. Básicamente, repitió Valentina con una risita. He oído esas palabras miles de veces. Cuando una mujer dice que en un matrimonio básicamente todo va bien, quiere decir que va muy mal. Te equivocas, dijo Clara, pero su voz sonaba insegura. Solo somos rutinarios. Es normal en las parejas con niños pequeños. Claro que es rutinario. ¿Cuándo fue la última vez que os reísteis juntos? ¿Cuándo no hicieron el amor por obligación, sino por deseo? ¿Cuándo no hablaron de temas mundanos, sino de lo que realmente importaba? Cada pregunta daba en el clavo. Clara intentó hacer memoria y se dio cuenta de que no podía nombrar fechas concretas. Todo se mezclaba en una masa gris de días idénticos. ¿Cómo lo sabes? Ya te lo he dicho, experiencia vital. Más observación. Llevas un anillo de casado, pero no dejas de darle la vuelta. Es un signo de nerviosismo matrimonial. Habla de su marido sin emoción, como un socio de negocios. Y lo más importante, no tienes el fuego en los ojos que tienen las esposas felices. Valentina se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Pero hay algo más, algo que aún no puedes ver, pero que sientes intuitivamente. Por eso estás atormentada. ¿Qué quieres decir? Clara sintió que se le secaba la boca. Los hombres cambian por una razón. Cuando un marido cariñoso se vuelve distante, hay una razón. Por lo general, una de dos. O está pasando por graves problemas y no quiere disgustarte, o... La mujer hizo una pausa significativa, observando atentamente la reacción de Clara. ¿O qué? ¿O hay algo? ¿O alguien más importante que la familia? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe. Clara sintió que la sangre se le escurría de la cara. No se había permitido semejante pensamiento antes, aunque en algún lugar de su mente se agitaba la posibilidad. ¿Intentas decir que me engaña? No estoy diciendo nada. Solo te señalo las señales que puedes ver, pero no quieres notar. Vuelve tarde del trabajo. Falta de voluntad para hablar de negocios. Distraerse en casa. Menor interés por la vida familiar. Valentina se levantó y se asomó a la ventana. La lluvia se había intensificado y la calle estaba casi desierta. Raros coches pasaban con los faros encendidos. Su luz se reflejaba en los charcos. ¿Sabes qué es lo peor de engañar? Continuó sin volverse. No es el hecho. Lo peor es la mentira. Cuando la persona en la que más confías en el mundo te mira a los ojos todos los días y miente. Cuando toda tu vida se basa en el engaño. Clara se quedó quieta, intentando dar sentido a lo que había oído. Valentina podía estar equivocada. No sabía nada de David. Lo juzgaba solo por las apariencias. Pero ¿por qué le dolía tanto cada palabra que decía? Aunque fuera verdad, dijo Clara en voz baja. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo estar segura? Valentina se volvió y sonrió con tristeza. La verdad encontrará su propio camino hacia la superficie. Siempre lo hace. Solo tienes que mantener los ojos abiertos cuando lo haga. Y pronto saldrá a la luz, créeme. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque las mentiras no pueden durar para siempre. Tarde o temprano, alguien cometerá un error. Dirán algo equivocado. Olvidarán cubrir sus huellas. Serán sorprendidos por una discrepancia en la historia. Y entonces todo se aclararía. Valentina volvió a la mesa y empezó a recoger sus cosas. Se ató el pañuelo bajo la barbilla y se ajustó las pulseras de las manos. Su mirada decía que la conversación había terminado. «Gracias por la comida y el café», dijo. «Es usted un hombre muy amable. Espero que encuentre la felicidad que se merece». «Espera».
Clara se levantó y acompañó al desconocido hasta la puerta. ¿Y si tienes razón? ¿Qué debo hacer? Confía en tu intuición. Las mujeres perciben las mentiras mejor de lo que creen. Solo que no todas están dispuestas a admitir lo que saben. Y recuerda, la verdad siempre es mejor que una bonita mentira. Aunque duela. Valentina salió a la noche lluviosa y desapareció rápidamente en la oscuridad. Clara se quedó un rato más en la puerta, observando la calle vacía. La conversación con el desconocido había dado un vuelco a su mente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, y ahora podía ver objetos que antes estaban ocultos por las sombras. Cerró la puerta y limpió lentamente las tazas que quedaban. Sus manos se movían automáticamente y su cabeza estaba llena de pensamientos ansiosos. Valentina podría haber sido una vulgar estafadora que se aprovechaba de los problemas de los demás. Pero sus palabras dieron en el blanco, como si realmente supiera algo concreto. Clara aparcó el coche delante de su casa y se sentó un rato en el salón, observando las ventanas iluminadas. La luz estaba encendida en el salón, y a través de las finas cortinas podía ver a alguien moviéndose por la habitación. David debía de estar aún trabajando, pero su coche estaba aparcado en su lugar habitual, junto a la acera. Clara frunció el ceño y miró el reloj del salpicadero. Eran las 7:30 de la tarde. ¿Realmente había terminado antes de lo previsto? Las palabras de Valentina seguían resonando en su cabeza, haciéndole ver las cosas familiares de un modo nuevo. Clara solía alegrarse cuando su marido llegaba pronto a casa. Ahora, volver temprano le parecía extraño después de su llamada matutina para hacer horas extras. Salió del coche y caminó despacio por el sendero hasta la puerta principal. La llave giró casi en silencio. Clara había aprendido hacía tiempo a abrir la puerta sin hacer ruido, para no despertar a su hija si estaba dormida. Se detuvo en el vestíbulo y escuchó los ruidos procedentes de la casa. En el salón se oía una conversación tranquila entre risas. Clara reconoció la voz de David y una voz femenina más aguda que pertenecía a Hilda. Hablaban en voz baja, casi susurrando, lo que no era habitual. Normalmente Nanny se comunicaba con los miembros de la familia de la manera habitual, sin misterios. «Ya estoy en casa», anunció Clara, colgando la chaqueta en el perchero. Las conversaciones en el salón cesaron al instante. Se oyeron pasos apresurados y, unos segundos después, Hilda salió al pasillo. La joven parecía ligeramente agitada. Tenía las mejillas sonrosadas, como si acabara de moverse deprisa o estuviera preocupada. «Oh, Clara, hola». Hilda sonrió un poco demasiado ampliamente. «No te esperábamos tan temprano». «¿Tan temprano?». Clara miró el reloj de pared del pasillo. «Es la hora de siempre. ¿No debería trabajar David hasta tarde?» «Está... Llegó pronto a casa. El proyecto terminó antes de lo previsto». Se arregló Hilda el pelo rubio, que se le había caído de la coleta. Sophie ya había cenado y estaba jugando en el salón. Clara asintió y entró en el salón. David estaba sentado en el sofá con el portátil en el regazo, pero la pantalla estaba a oscuras. Levantó la cabeza al verla entrar y sonrió, pero en sus ojos había un destello de algo parecido a la sorpresa. «Hola, cielo. ¿Cómo van las cosas en la panadería?» «Bien. ¿Qué tal el bajón de tu proyecto?» ¿Eh?» David parpadeó, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba hablando. «Ah, sí. El proyecto. Ha ido más rápido de lo que pensaba». El cliente cambió de opinión sobre los cambios. Hablaba en voz baja, pero Clara se dio cuenta de que su marido evitaba mirarla a los ojos. En lugar de eso, movía la mirada de un lado a otro entre el portátil y su hija, que estaba sentada en la alfombra junto a un montón de juguetes. Sophie levantó la cabeza al ver a su madre y le tendió los brazos. La niña de 1 año y medio aún no hablaba con frases coherentes, pero era capaz de expresar sus emociones con mucha claridad. Ahora parecía feliz y tranquila. «Mamá». Sophie se acercó a Clara y levantó a su hija en brazos. «¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día con Hilda?» La niña se aferró a su madre y murmuró algo en su lenguaje infantil. Clara meció a su hija mecánicamente, pero su atención se centró en su marido y en Nanny. Hilda seguía de pie en la entrada del salón, como si dudara entre entrar o salir. David tenía el portátil abierto y fingía estar muy ocupado con algún asunto importante. «Hilda, puedes retirarte», dijo Clara. «Gracias por todo el día». «Por supuesto», asintió Nanny y se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. «David, no olvides lo que hablamos. Es importante para Sophie».
Clara captó la mirada que intercambiaron su marido y Nani. Una mirada rápida y comprensiva, como si hubiera un acuerdo tácito entre ellos. ¿De qué estaba hablando?, preguntó Clara cuando Hilda se hubo marchado. Ella estaba sugiriendo una nueva técnica de desarrollo para Sophie, una especie de juegos de motricidad. Dijo que había leído sobre ello en Internet. David volvió a evitar la mirada directa, concentrándose en la pantalla del portátil. Clara se sentó a su lado y acomodó a su hija en el regazo. Sophie buscó inmediatamente a su padre, pero él estaba demasiado absorto en su trabajo para prestarle atención. ¿Qué estás haciendo? Clara intentó mirar la pantalla, pero David apartó ligeramente el portátil de ella. Terminando un módulo. Ya sabes, trabajo rutinario, no te interesaría. Antes, una respuesta así no habría despertado las sospechas de Clara. De hecho, David trabajaba a menudo en casa, terminando código o probando programas. Pero hoy su comportamiento parecía extraño. Estaba tenso, como si esperara preguntas desagradables. Clara se levantó y fue a la cocina a preparar la cena. Sophie balbuceaba algo en brazos, señalando distintos objetos. La niña estaba de buen humor, pero Clara notó algo inusual en su aspecto. Sophie llevaba el pelo trenzado en dos pequeñas coletas, adornadas con gomas de colores brillantes. Nunca se había peinado así. Por lo general, Clara se limitaba a recoger los rizos de su hija con una goma elástica suave. «Sophie, ¿quién te ha hecho las trenzas?», preguntó, aunque se dio cuenta de que una niña de 1 año y medio no podía dar una respuesta coherente. «Papá», dijo con repentina claridad señalando hacia el salón. Clara se sorprendió. David nunca se había interesado por los peinados infantiles, y por lo general prefería no peinar a su hija, por considerarlo un asunto puramente femenino. Además, no sabía hacer coletas. Clara estaba segura. «David», gritó, «¿has peinado a Sophie?» «¿Qué?», le dijo desde el salón. «No, lo habrá hecho Hilda». Decía que había que inculcar a las niñas el sentido de la belleza desde la infancia. La respuesta sonó demasiado rápida y preparada, como si hubiera sido premeditada. Clara frunció el ceño y empezó a sacar comida de la nevera. Sophie cogió los paquetes de vivos colores que tenía en los brazos, pero su madre estaba absorta en sus propios pensamientos. Mientras preparaba la cena, Clara observó discretamente a su marido. David estaba sentado en la misma postura, mirando fijamente su portátil, pero sus dedos apenas se movían sobre el teclado. Normalmente, cuando estaba trabajando de verdad, se oía el rítmico repiqueteo de las teclas. Ahora reinaba el silencio, solo interrumpido de vez en cuando por algunos golpecitos. «La cena está lista», anunció Clara media hora después. David se apresuró a cerrar el portátil y se reunió con la familia en la mesa del comedor. Sophie se sentó en su trona y comió alegremente las verduras trituradas, ensuciándose de vez en cuando a sí misma y a todo lo que la rodeaba. Normalmente, estas cenas familiares eran un momento para hablar del día que había pasado, de los planes para mañana y discutir asuntos familiares. «¿Qué tal el día?», preguntó Clara cortando el pollo. «Bien, mucho trabajo, pero nada especial», comió David mecánicamente, echando de vez en cuando un vistazo al teléfono, que estaba al lado del plato. «¿Cuáles eran esos cambios en el proyecto de los que hablabas esta mañana?». David se atragantó y tosió. Clara le alcanzó el agua y esperó pacientemente una respuesta. «El cliente quería cambiar la interfaz de usuario, luego cambió de opinión. Ya sabes cómo son los clientes. Primero una cosa y luego otra. Ya veo. ¿Por qué nunca me habías hablado de problemas de clientes como este? Solías quejarte de su inconstancia. No quería molestarte con problemas de trabajo. Ya tienes bastante con lo tuyo». David volvió a evitar el contacto visual, concentrado en su comida. El teléfono de la mesa vibró, señalando la llegada de un mensaje. Su marido cogió inmediatamente el aparato y leyó rápidamente el texto que aparecía en la pantalla. Clara pudo ver cómo su rostro se tensaba durante un segundo antes de volver a colgar el teléfono. «¿Quién lo ha escrito?», preguntó con indiferencia. «Un colega, preguntando por la reunión de mañana. ¿A estas horas? Son casi las 8 de la tarde. En informática, la jornada laboral es difusa. La gente socializa cuando le viene bien». La respuesta sonó razonable, pero Clara se dio cuenta de que David se había guardado el teléfono en el bolsillo del pantalón en lugar de dejarlo sobre la mesa como había hecho antes.
No solía ocultar su teléfono a su familia y podía contestar llamadas y mensajes en presencia de ella. Después de cenar, David se ofreció a bañar a Sophie, lo que no era habitual entre semana. Normalmente solo bañaba a su hija los fines de semana, cuando tenía más tiempo y paciencia. Clara aceptó y decidió aprovechar los minutos libres para pensar. Ordenó la cocina y se dirigió al dormitorio, donde había varias cintas de pelo infantiles sobre el tocador. Todas eran lisas y de colores tenues. Era la primera vez que Clara veía las mismas gomas con las que hoy adornaban las coletas de Sophie. Eran de mejor calidad, con bonitos lazos y lentejuelas. Clara abrió el cajón superior de la cómoda, donde se guardaban los accesorios infantiles, y buscó las nuevas gomas. No estaban, así que habían venido de otra parte. Hilda podía haberlas traído de casa, pero ¿por qué? Ya tenían suficientes cosas así. Del cuarto de baño llegaban las voces de David y Sophie, el chapoteo del agua y las risas de los niños. Estaba claro que la hija disfrutaba de la atención de su padre. Clara se dirigió al cuarto de baño y se detuvo ante la puerta entreabierta. David estaba en cuclillas junto a la bañera del bebé, vertiendo cuidadosamente agua caliente de una jarra de plástico sobre Sophie. «Papi es bueno», balbuceó ella, dando palmadas en el agua. «Claro que lo es. Papá te quiere mucho», contestó David con voz inusualmente suave. Clara se dio cuenta de que su marido le hablaba a su hija con más emoción que de costumbre. Antes trataba el baño como un procedimiento necesario, y lo hacía todo con rapidez y eficacia. Ahora se tomaba su tiempo, jugaba con la niña, incluso tarareaba algo suavemente. «¿Cómo se ha portado hoy?», preguntó Clara, entrando en el cuarto de baño. «Se ha portado bien. Hilda dice que es muy obediente e inteligente. Aprende palabras nuevas muy deprisa». «¿Qué palabras?». «Pues, diferentes. Nombres de juguetes, partes del cuerpo. Hilda ha estado trabajando mucho con ella». David sacó a Sophie de la bañera y la envolvió en una toalla suave. La niña se acurrucó contra su padre y cerró los ojos soñolienta. Clara cogió a su hija en brazos y la llevó al cuarto de los niños para vestirla con el pijama. Mientras jugueteaba con los botones de la ropa de la niña, en su mente se arremolinaban los detalles dispares de la noche anterior. La temprana llegada de su marido a casa, después de hablar de hacer horas extras por la mañana. El extraño comportamiento de Hilda, que se había mostrado nerviosa al verla. La mirada de comprensión entre el marido y la niñera. La inexplicable aparición de nuevas gomas para el pelo. La ternura desacostumbrada de David hacia su hija. Cada detalle por separado podría haber tenido una explicación razonable, pero juntos formaban un cuadro que recordaba las palabras de Valentina, de que la verdad encontraría su propia salida. Clara acostó a Sophie y volvió al salón. David estaba sentado de nuevo con su portátil, pero esta vez trabajando de verdad. Clara oía el familiar repiqueteo de las teclas. El teléfono estaba sobre la mesita con la pantalla hacia abajo, igual que antes. «No te quedes despierto hasta tarde», dijo besando a su marido en la coronilla. «Lo intentaré, solo tengo que terminar un módulo». Clara fue al dormitorio a prepararse para acostarse. Permaneció largo rato a oscuras, analizando los acontecimientos del día y tratando de ver si exageraba la importancia de las pequeñas rarezas. Tal vez Valentina acababa de plantar una semilla de duda que ahora crecía sin base real. Pero su intuición le decía que algo había cambiado en el curso habitual de la vida familiar, y mañana observaría aún más de cerca. Clara abrió la panadería temprano, como hacía todos los días desde hacía 3 años. Las mañanas eran siempre sus horas más productivas. Tenía tiempo de hornear cruasanes frescos, preparar la máquina de café y dejar todo listo antes de que llegaran los primeros clientes. Hoy, esta rutina le ayudaba a alejar de su mente los pensamientos ansiosos que habían estado rondando toda la noche. David se fue a trabajar a la hora habitual, despidiéndose como siempre. Sophie desayunó tranquilamente y jugó con sus juguetes hasta que Hilda llegó a las 8 de la mañana. La niñera estaba como siempre, bien vestida, sonriente, lista para trabajar. Nada en su comportamiento delataba la tensión de ayer. Clara intentó hablar con ella sobre sus planes para el día, pero Hilda respondió con una sola palabra y estaba claro que tenía prisa por empezar sus tareas. Los primeros clientes empezaron a aparecer hacia las 9. La señora Clark tomó su café y su magdalena de arándanos habituales. Se quejó del tiempo lluvioso y se marchó. El estudiante Thomas entró a por un bocadillo y parecía menos nervioso que ayer.
Una joven madre con un cochecito se pasó un buen rato eligiendo entre diferentes tipos de galletas para su hijo de 3 años. Clara realiza automáticamente las acciones habituales, pero sus pensamientos se centran en las observaciones de ayer. A la luz del sol, sus sospechas parecían menos fundadas. Tal vez estuviera realmente dándole vueltas a las palabras de una mujer extraña. David podía estar pasando por dificultades en el trabajo y no quería molestarla con detalles innecesarios. Hacia el mediodía, cuando el flujo de clientes se había calmado un poco, Valentina entró en la panadería. Llevaba el mismo vestido brillante de ayer, pero parecía menos teatral. Su chal rojo estaba atado con más sencillez y su maquillaje no era tan brillante. La mujer miró a su alrededor y se dirigió directamente al mostrador. «Buenas tardes, Clara», dijo con un ligero acento. «¿Qué tal? ¿Has dormido bien?» «Valentina, no esperaba verte tan pronto. Vivo cerca. Pensé en pasar a tomar un café y agradecerte tu hospitalidad de anoche». La mujer pidió un espresso y un bollo con semillas de amapola. Pagó con billetes pequeños y se sentó en la misma mesa junto a la ventana. Clara preparó su pedido y, dudando, se unió a ella. No había nadie más en la panadería y podía permitirse un breve descanso. «Llevas toda la noche pensando en nuestra conversación», dijo Valentina, escrutando el rostro de Clara. Se le notaban las ojeras. «Un poco. Me has hecho preguntas que nunca me había hecho. ¿Y has llegado a alguna conclusión?» Clara guardó silencio, removiendo el café en su taza. No quería hablar de problemas personales con un completo desconocido, pero la conversación de ayer había creado una extraña intimidad entre ellos. Empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado, pero tal vez solo me estoy dando cuerda a mí misma. «Háblame de la niñera», preguntó Valentina repentinamente directa. «¿Hilda? ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para ti? ¿De dónde viene? ¿Cómo es?» Clara se sorprendió de aquel interés por los detalles, pero decidió contestar. «Hace un año buscamos una niñera. Hilda fue una de las primeras en responder. Tenía buenas referencias y experiencia con niños. Tiene 25 años y estudió psicología infantil en la universidad. Muy responsable, Sophie la adora». «¿De dónde es?» «Suburbia, creo. No recuerdo exactamente». «¿Por qué quieres saber todos estos detalles?» Valentina tomó un sorbo de café y miró pensativa por la ventana. Fuera hacía sol, nada que ver con la lluviosa tarde de ayer. La gente paseaba sin paraguas y el ambiente de la ciudad parecía más ligero. «¿Hilda es alta y rubia? ¿Con los ojos verdes?» Clara sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Cómo sabes cómo es?» «Porque la he visto. La he visto con tu marido. Y no solo una vez». La mujer pronunció las palabras con calma, sin dramatismo, como si estuviera dando un parte meteorológico. Clara sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Dónde los vio?» «En un centro de ayuda familiar de la Quinta Avenida. Luego en una asociación benéfica para niños enfermos en Madison Street. Y luego en la iglesia comunitaria de San Patricio, donde ayudan a los necesitados». Valentina enumeró las direcciones con claridad, como si leyera una lista. Clara conocía todos esos lugares. En la zona había varias organizaciones que ayudaban a personas en situación difícil. ¿Qué hacían allí? Pedir ayuda. Su marido, su niñera y su hija. Decían al personal de esas organizaciones que la niña estaba gravemente enferma y necesitaba un tratamiento caro. Tenían documentos, notas del médico, resultados de pruebas. Clara sintió un zumbido en los oídos. Las palabras de Valentina parecían irreales, como si estuviera describiendo un sueño o una escena de una película. «No es posible. Sophie está sana. Vamos al pediatra con regularidad. No tiene ninguna enfermedad». «Claro que no, pero tenían documentos muy convincentes. Falsificados, por supuesto, pero hechos profesionalmente. Les vi mostrando certificados de una rara enfermedad genética que requería un tratamiento especial en el extranjero». Valentina sacó un pequeño cuaderno de su bolso y lo abrió por una de las páginas. El 23 de octubre, en el centro de la Quinta Avenida, recibieron $1,200 de ayuda. El 1 de noviembre, en una congregación eclesiástica, $800. El 7 de noviembre, en la organización de Madison Street, $2,000. Y eso es solo lo que presencié personalmente. ¿De dónde has sacado esta información? A veces acudo a estas mismas organizaciones en busca de ayuda. Los gitanos no siempre tenemos trabajo fijo,
así que tenemos que pedir ayuda. Memorizo las caras de las personas que veo en esos lugares, sobre todo de los que vienen con regularidad. Clara intenta comprender lo que ha oído. Si era cierto, significaba que David e Hilda estaban estafando sistemáticamente a organizaciones benéficas, utilizando a su hija como instrumento de fraude. Hacían pasar a una niña sana por una enferma para conseguir dinero de gente de buen corazón. ¿Por qué? David tiene un buen trabajo. Su sueldo le alcanza para todo lo que necesita. ¿Por qué iba a ser una estafa? La gente siempre necesita más dinero. Quizá tenga deudas que tú desconoces. Tal vez está gastando el dinero en algo que te está ocultando. O tal vez fue idea de Hilda y él solo le siguió la corriente por ella. Las últimas palabras dieron en el blanco. Clara recordó la mirada comprensiva entre su marido y Nani ayer, su extraño comportamiento cuando llegó a casa. ¿Crees que hay algo entre ellos? Creo que trabajan muy bien en equipo. Demasiado bien para ser solo un patrón y una niñera. Cuando estaban en esas organizaciones, parecían una pareja casada. Ella sostenía al bebé, él le pasaba el brazo por los hombros y hablaba con el personal. Una imagen muy convincente de los infelices padres de un niño enfermo. Clara sintió náuseas. Imaginar a David abrazando a Hilda era doloroso, pero aún peor era pensar que utilizaban a Sophie para sus propios fines egoístas. ¿Estás segura de que fueron ellos? Sí. Su marido es alto, moreno, lleva gafas de montura fina, lleva un anillo de boda en la mano izquierda. Hilda es alta, rubia, muy bonita, viste con gusto. Y su hija. Se parece mucho a ti. Los mismos rizos rubios, los mismos ojos azules. Valentina había descrito a las tres con tanta exactitud que no cabía duda. Clara trató de encontrar otra explicación, pero no se le ocurría ningún motivo razonable para que su marido y la niñera visitaran juntos las instituciones benéficas. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? Primero, asegurarme de que digo la verdad. Comprueba si el marido tiene algún ingreso adicional del que no tenías conocimiento. Busque documentos, certificados, cualquier papel relacionado con la enfermedad del niño. Obsérvelos aún más de cerca. Si todo es cierto, entonces tienes que tomar una decisión muy seria. El fraude benéfico es un delito. Utilizar a un niño en este tipo de tramas solo empeora las cosas. Valentina terminó su café y empezó a hacer las maletas. Dejó unos dólares de propina en la mesa, aunque la panadería no aceptaba propinas oficialmente. Espera, la agarró del brazo Clara. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué te interesa? Porque tengo una hija. No una niña, una adulta, pero una hija. Y si alguien la estuviera utilizando para estafar a otras personas, me gustaría saberlo. Pero podrías ir tú misma a la policía. Denunciar a los estafadores. Podría haberlo hecho, pero entonces todos sufrirían, incluidos tú y el bebé. Pero así tienes la oportunidad de afrontar la situación por tu cuenta y protegerte a ti y a tu hija. Valentina se levantó y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Por cierto, suelen ir a estas organizaciones los jueves. Mañana es jueves. Si quieres comprobarlo por ti misma, puedes seguirlos. ¿Cómo sabes sus horarios? Te lo dije, soy observador. Y tengo buena memoria para las caras y las costumbres de la gente. La mujer se marchó, dejando a Clara sola con la impactante información. En la panadería reinaba el silencio, con el tic-tac del reloj de pared y el zumbido del frigorífico de las bebidas. Clara se sentó a la mesa e intentó comprender lo que había aprendido. Si Valentina decía la verdad, su marido y la niñera no solo eran amantes, sino socios en una trama criminal. Utilizaban a Sophie, una niña de 1 año y medio, para despertar la simpatía de la gente de bien y sacarles dinero con falsos pretextos. Este grado de cinismo parecía increíble. Por otra parte, explicaba muchas de las rarezas del comportamiento de David, su nerviosismo, su reticencia a hablar de trabajo, sus frecuentes ausencias. Tal vez no hubiera proyectos de horas extraordinarias. Simplemente salía de casa para salir con Hilda y planear sus pícaras salidas. Clara se levantó y empezó a limpiar mecánicamente las mesas ya limpias. Los movimientos la ayudaban a pensar, y había mucho en lo que pensar. Mañana era jueves. Si la información de Valentina era correcta, mañana podría seguir a su marido y a la niñera y comprobarlo por sí misma. ¿Pero estaba preparada para lo que vería? ¿Y qué haría si se confirmaban sus sospechas? Clara cerró la panadería a las 4 de la tarde, 1 hora antes de lo habitual.
Puso un cartel que decía «cerrado por motivos familiares» y cerró la puerta con llave. Después de la conversación con Valentina, no pudo concentrarse en su trabajo en todo el día. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa. Tenía que verificar la información que le habían dado. Tenía que ver si la gitana decía la verdad o solo inventaba falsedades para sus propios fines. La casa estaba en silencio. David aún no había vuelto del trabajo. Al menos su coche no estaba en su sitio habitual. Se suponía que Hilda estaba con Sophie, pero la casa estaba sospechosamente silenciosa. Clara subió los escalones del porche y escuchó. No se oían jugueteos de niños ni voces. Abrió la puerta con la llave y salió al pasillo. «¡Hilda! ¿Sophie?», gritó. No obtuvo respuesta. Clara atravesó el salón, entró en la cocina y echó un vistazo a la habitación de los niños. La casa estaba vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la pulcra letra de Hilda. «Clara, llevo a Sophie a dar un paseo por el parque. Vuelve a las 6. Eja». Clara miró el reloj. Las 5:30. Tenía al menos una hora para registrarlo todo sin llamar la atención. Empezó por el despacho de David, una pequeña habitación en el primer piso, donde a veces trabajaba desde casa y guardaba papeles. El escritorio estaba perfectamente ordenado, como siempre. A David no le gustaba el desorden y mantenía su espacio de trabajo en perfectas condiciones. Clara abrió el cajón superior. El material de oficina habitual, tarjetas de visita de compañeros, algunas memorias USB. Nada sospechoso. En el segundo cajón había extractos bancarios, facturas de servicios públicos y papeles del seguro de hogar. Cogió el último extracto y examinó las transacciones del mes anterior. El sueldo de David había llegado con regularidad, cada 15 días. Pero también había otros recibos, varias cantidades marcadas como transferencia de un particular, $1,200 el 24 de octubre, $800 el 2 de noviembre, $2,000 el 8 de noviembre. Clara sintió que el corazón le latía más deprisa. Las fechas y las cantidades coincidían exactamente con lo que había dicho Valentina. ¿Era realmente dinero de organizaciones benéficas? Siguió buscando en los cajones inferiores del escritorio. En el más profundo, bajo una pila de revistas viejas, encontró una carpeta con documentos. La sacó y la abrió. Dentro había certificados médicos, resultados de exámenes e informes médicos. Todos los documentos se referían a Sophie. Clara empezó a leer y se dio cuenta con horror de que se trataba del historial médico de una niña completamente distinta. Según los documentos, a Sophie le habían diagnosticado un síndrome genético raro que requería un seguimiento constante y un tratamiento costoso. Se enumeraban síntomas que su hija nunca había tenido. Se enumeraban medicamentos que Sophie nunca había tomado. Las firmas de los médicos parecían auténticas y los sellos de las clínicas también. Pero Clara sabía a ciencia cierta que su hija nunca se había sometido a ninguno de esos exámenes ni había visitado ninguno de los centros médicos mencionados en los certificados. Así que los documentos eran falsificaciones. Falsificaciones muy bien hechas. La carpeta también contenía una lista de direcciones de organizaciones benéficas con notas al lado de cada nombre. Dio 1,200. Rechazado. Inténtelo de nuevo dentro de un mes. Requiere certificados adicionales. Era un auténtico plan de operaciones fraudulentas, detallado hasta el último detalle. Clara se hundió en la silla de David y trató de dar sentido a lo que había encontrado. Su marido, un hombre en quien confiaba, el padre de su hijo, estaba estafando sistemáticamente a la gente utilizando documentos falsos. Se llevaba a su hija de 1 año y medio y la presentaba como una niña gravemente enferma para ganar simpatía y dinero. Lo peor es que Hilda estaba implicada. La niñera a la que Clara confió el cuidado de lo más preciado. Su hija resultó ser cómplice del crimen. Puede que ella fuera el cerebro del fraude. Clara fotografió unos cuantos documentos con su teléfono. Luego los volvió a meter todos con cuidado en la carpeta y la devolvió a su sitio. Había que encontrar algo más, alguna prueba más. Subió al dormitorio y empezó a buscar entre las pertenencias de su marido. No había nada de interés en los bolsillos de sus trajes de trabajo. En la mesilla de noche, junto a la cama, había las bagatelas habituales. Un reloj, gemelos y algunos libros. Pero en el compartimento más bajo, bajo una pila de revistas de informática, había un segundo teléfono móvil.
Clara solo conocía uno de los teléfonos de David, el del trabajo, que utilizaba a todas horas. Este era diferente, un modelo más barato, obviamente comprado específicamente para algún propósito que necesitaba ocultar. Encendió el teléfono. Estaba protegido por contraseña, pero Clara probó con la fecha de nacimiento de David. No encajaba. La fecha de su boda. Tampoco encajaba. La fecha de nacimiento de Sophie. El teléfono se desbloqueó. Solo había unos pocos números en la lista de contactos. X. Obviamente Hilda. Centro de ayuda. St. Patrick. Doctor R. Probablemente alguien que fabricaba certificados falsos. Clara abrió correspondencia con el contacto X. Los mensajes eran breves y de negocios a primera vista, pero una lectura atenta revelaba la naturaleza íntima de la relación. Mañana a las 2 en el sitio de siempre. Te echo de menos. El mensaje de Hilda de la semana pasada. Yo también. Clara trabaja hasta las 6. Tiempo de sobra. La respuesta de David. Después de lo de la iglesia, puedes permitirte unas mini vacaciones. Sueño con pasar todo el fin de semana contigo. Hilda otra vez. Pronto. Solo hay que gestionar un par de organizaciones más y habrá dinero suficiente. David. Clara leyó la correspondencia y sintió que una fría rabia crecía en su interior. No solo estaban llevando a cabo una estafa, sino que planeaban gastarse el dinero robado en citas románticas. David la había engañado con la niñera de su propio hijo, y luego habían utilizado juntos a Sophie para obtener el dinero fraudulentamente. La correspondencia posterior incluía la coordinación de mensajes sobre reuniones en varias organizaciones benéficas, la discusión de la historia falsa que contaban al personal y los planes para obtener más referencias. Tenemos que cambiar el diagnóstico. El centro familiar de Madison podría comprobarlo a través de médicos que conocen, advirtió Hilda. El doctor R dijo que podía hacer un certificado por problemas cardíacos. Eso es más difícil de comprobar. David respondió. Sophie se porta tan bien durante estas visitas. Es como si se diera cuenta de que tiene que parecer triste. Escribió Hilda con varios emoji de risa. El último mensaje enfureció especialmente a Clara. Habían convertido el engaño en un juego. Incluso se alegraban de que una niña de 1 año y medio les ayudara sin saberlo en su fraude. Clara cerró el teléfono y lo devolvió a su sitio, intentando dejarlo tal y como estaba. Las manos le temblaban de rabia y disgusto. En cuestión de horas, la idea que tenía de su marido y de su vida familiar se había hecho añicos. David había resultado ser no solo un marido infiel, sino un criminal que no había dudado en utilizar a su propia hija para su propio beneficio. A su propia hija para su propio beneficio. Bajó al salón y se sentó en el sofá, intentando calmarse y decidir qué hacer a continuación. Se oyeron voces fuera. Hilda y Sophie volvían. Clara se arregló rápidamente y las recibió con una sonrisa, aunque por dentro estaba furiosa. ¿Qué tal el paseo?, preguntó cogiendo a su hija en brazos. Ha sido estupendo. A Sophie le encantan los columpios del parque, dijo Hilda mientras se quitaba la chaqueta. ¿Y has llegado pronto a casa? Sí, hoy no he tenido muchos clientes. Pensé en cerrar temprano. Hilda asintió y fue a la cocina a preparar la cena para Sophie. Clara la observó y se maravilló de la naturalidad con que se comportaba la niñera, sabiendo el crimen que estaba cometiendo. No había ningún signo de preocupación o culpabilidad. Sophie balbuceó algo en su lenguaje infantil y cogió sus juguetes. Clara abrazó a su hija con fuerza. La idea de que esa niña inocente fuera arrastrada por organizaciones benéficas y se la hiciera pasar por enferma le provocó una oleada de instinto protector. «Hilda, ¿vas a trabajar mañana?» «Claro que sí». «¿Por qué?» Solo preguntaba. ¿Algún plan para el día? Los de siempre. Caminar, jugar, tal vez ir al pediatra para un chequeo de rutina. Clara sabía que Sophie no tenía un chequeo de rutina mañana, así que cita con el médico era un nombre en clave para otra visita fraudulenta a una organización benéfica. De acuerdo, avísame con antelación si piensas viajar lejos. Por supuesto, sonrió Hilda y siguió jugueteando con los potitos. Clara subió a su dormitorio con el pretexto de cambiarse. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer a continuación. Las pruebas estaban reunidas, el fraude y el adulterio demostrados. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Mañana seguiría a David y a Hilda para ver su crimen con sus propios ojos. Y entonces tendría que tomar la decisión más importante de su vida.
Clara pasó una noche casi en vela pensando en su plan de acción. Por la mañana, sabía claramente lo que tenía que hacer. Primero deshacerse de Hilda, luego ocuparse de David. La niñera tenía que salir de su casa inmediatamente antes de que le hiciera más daño a Sophie. David se fue a trabajar a la hora de siempre, despidiéndose como si nada hubiera pasado. Clara apenas pudo contenerse para contarle todo lo que pensaba. Pero primero tenía que vérselas con su cómplice. Hilda llegó a las 8 de la mañana, como de costumbre. Llevaba un vestido azul claro, el pelo recogido en una coleta y una sonrisa amable. Parecía la niñera perfecta, responsable, atenta, digna de confianza. «Buenos días, Clara», dijo colgando la chaqueta en el pasillo. «¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien?» «No muy bien», respondió Clara con sinceridad. «Hilda, tenemos que hablar. Una charla seria». «Claro que sí. ¿Ocurre algo?» La niñera mostró un educado interés, pero Clara pudo ver que sus hombros se tensaban. Tal vez en el fondo, Hilda había estado deseando tener esta conversación. «Ven al salón. Sofía aún duerme. Nadie nos oirá». Se sentaron frente a frente en los sofás. Hilda cruzó las manos sobre el regazo y esperó pacientemente. Había una sensación de defensa en su postura, aunque seguía fingiendo calma. «Ayer recibí información sobre tus clases extra y las de David». «¿Clases extra?», empezó Clara, observando atentamente la reacción de su niñera. «¿Clases extra?». Hilda frunció ligeramente el ceño. «No sé de qué me estás hablando». «Sobre las visitas a organizaciones benéficas, de los certificados falsos, del dinero que consigues haciendo pasar a mi hija sana por una niña gravemente enferma». La cara de Hilda cambió radicalmente. Su sonrisa amistosa desapareció. Sus ojos se volvieron cautelosos. Permaneció en silencio unos segundos, aparentemente tratando de calibrar cuánto sabía Clara. «¿Quién te lo ha dicho?», preguntó por fin. «Eso no importa. Lo que importa es que es verdad. Encontré documentos en el despacho de David, extractos bancarios con transferencias, el teléfono con su correspondencia». Hilda se mordió el labio y bajó la cabeza. Permaneció inmóvil unos instantes y luego miró a Clara. «No es lo que piensas», dijo en voz baja. «¿Qué es?». «No queríamos engañar a nadie. Es que la situación era tal que necesitábamos el dinero. Era muy urgente». Clara sintió una oleada de indignación. ¿Necesitaban dinero? ¿Por qué? David tiene un sueldo fijo. Yo tengo mi propio negocio. ¿Para qué necesitabas el dinero extra? David tiene deudas que tú desconoces. Grandes deudas. Pidió un préstamo para una puesta en marcha. Fracasó. El banco está exigiendo el reembolso, amenazando con demandar. ¿Y por eso decidiste dedicarte al fraude? ¿Usar a un niño de 1 año y medio para estafar a gente buena? No pensamos que le haría daño a Sophie. Ella solo estaba presente. Nunca la drogamos. Nunca la hicimos fingir estar enferma. Es una niña pequeña. No sabe lo que está pasando». Hilda habló en tono de excusa, como si realmente creyera que sus acciones estaban justificadas. Clara la miró con creciente disgusto. ¿Te das cuenta de que esto es un delito? ¿Fraude con documentos falsos? Y estás metiendo a mi hija en esto. Clara, escúchame, por favor. David estaba desesperado. El banco amenazó con embargar su casa. No quería disgustarte, así que ocultó los problemas. Y cuando las cosas se pusieron realmente mal, pensamos, ¿nosotros? Clara se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. «Por lo que sé, solo eres la niñera que contratamos para cuidar del niño». «No es tan sencillo». Hilda también se levantó y dio un paso hacia Clara. «David y yo, había sentimientos. No lo planeamos, simplemente ocurrió». «Sentimientos». Clara se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Lo llamas sentimientos cuando corrompiste a la familia para la que trabajabas? ¿Seducir a un hombre casado en un plan criminal?». «Yo no le seduje». La voz de Hilda tenía una nota metálica. «Él vino a mí, se quejó de que se sentía solo, de que siempre estabas ocupada trabajando y no le prestabas atención». «Oh, ¿así que es culpa mía? ¿Trabajaba demasiado y por eso mi marido tuvo una aventura con la niñera? No es mi culpa, pero los hombres necesitan atención. Siempre estás en tu panadería, llegando a casa cansada, hablando de negocios». David se sintió abandonado. Clara sintió que la rabia le hervía por dentro. Hilda no solo justificaba la infidelidad de su marido, sino que culpaba a la propia Clara por ello.
Así que decidió consolar a un pobre hombre abandonado y buscar juntos la manera de ganar dinero estafando a la gente. No fue idea mía lo de la obra de caridad, dijo Hilda rápidamente. Fue David quien lo sugirió. Dijo que conocía a alguien que podía hacer certificados médicos. Dijo que no hacíamos daño a nadie, solo sacábamos dinero de organizaciones ricas. ¿Le echas la culpa a David? Qué conveniente. No estoy trasladando la culpa, solo digo la verdad. Él organizó todo, encontró a este doctor, hizo el plan. Y yo solo accedí a ayudar al hombre que amaba. Hilda hablaba cada vez con más seguridad, como si realmente creyera su versión de los hechos. En su opinión, era una víctima de las circunstancias, una mujer que ayudó al hombre que amaba en una situación difícil. ¿El hombre al que amaba? Clara se acercó a Hilda y la miró directamente a los ojos. ¿Un hombre casado y con un hijo pequeño? ¿Te das cuenta de que has destruido una familia? La familia ya estaba rota antes que yo. No había intimidad entre vosotros. Erais como compañeros de piso. David me dijo eso. David te dijo muchas cosas. Y tú solo escuchabas y asentías con la cabeza. Y juntos descubristeis cómo usar a mi hija para hacer vuestro trabajo sucio. Nunca lastimamos a Sophie. Al contrario, me he encariñado mucho con ella. Es como de la familia para mí. ¿Tuya? Clara se rió, pero era una risa malvada. ¿Llevas a tu propia hija a organizaciones benéficas y les dices que se está muriendo? Era algo temporal. Pensábamos terminar en cuanto pagáramos nuestras deudas. Y entonces David quería divorciarse de ti y nos casaríamos. Sophie crecería en una familia de verdad, con padres que se querían. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Clara se acercó a Hilda. Fuera de mi casa, ahora mismo. ¿Qué? Estás despedida. Coge tus cosas y vete, y no vuelvas a acercarte a mi familia. Clara, espera, discutamos. No hay nada que discutir. Eres un fraude y una divorciada. Te doy 10 minutos para que recojas tus efectos personales. Hilda permaneció inmóvil, aparentemente incapaz de creer la gravedad de lo que estaba ocurriendo. ¿Y Sophie? Está acostumbrada a mí. No puedo dejarla tan bruscamente. Sophie puede arreglárselas sin ti. De alguna manera se las arregló durante 1 año y medio antes de que llegaras. No tienes derecho a despedirme. No tienes derecho a separarme de David. Había una nota histérica en la voz de Hilda. La máscara de víctima comprensiva de las circunstancias cayó y se reveló su verdadera esencia. Una mujer calculadora que no estaba acostumbrada a ser rechazada. Sí que lo estoy. Este es mi hogar, mi hijo y mi marido. Mi marido por ahora. Y tú no eres nada ni nada. David me ama. Él mismo me dijo que quiere divorciarse de ti. Puede ser, pero el divorcio es un proceso largo. Y tú te vas ahora mismo. Clara se acercó al teléfono del salón y lo descolgó. ¿Qué haces? Llamó a la policía. Estoy denunciando un fraude a la beneficencia. Tengo todas las pruebas. Documentos, correspondencia, extractos bancarios. Hilda palideció. No puedes hacer esto. David sufrirá. David eligió su propio destino. Y tú también. Esperad. Hilda agarró el brazo de Clara. No hace falta que llames a la policía. Me iré. No volveré por aquí. Te lo prometo. ¿Y dejarás de hacer estafas? Sí, por supuesto. Era solo una medida temporal de todos modos. ¿Y no verás a David? Hilda guardó silencio un momento y luego asintió a regañadientes. Bien. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y desaparecer. Si te veo cerca de mi casa o del bebé, llamaré a la policía inmediatamente. Hilda salió en silencio al pasillo y cogió la chaqueta y el bolso. En la puerta se dio la vuelta. David va a dejarte de todos modos. Ya no te quiere. Tal vez, respondió Clara con calma. Pero no es asunto tuyo. Pero no es asunto tuyo. Hilda salió dando un sonoro portazo. Clara se quedó sola en el silencio del salón. Desde el cuarto de los niños llegaban los mocos de Sophie mientras dormía. La primera etapa había terminado. Ahora le tocaba a David. David llegó a casa a las 7:30 de la tarde. Clara oyó el ruido de su coche en la entrada y sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Llevaba todo el día preparándose para aquella conversación, pensando cada palabra, pero ahora que había llegado el momento de la verdad, su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Sophie estaba jugando en el suelo del salón,
apilando cubos en torretas desiguales y destruyéndolas alegremente. Después de que Hilda se hubiera marchado, la niña había estado un poco malhumorada, sin darse cuenta de dónde estaba Nanny, pero se distrajo rápidamente con sus juguetes. Los niños de esa edad se adaptan fácilmente a los cambios, y Clara esperaba que la desaparición de Hilda no causara traumas psicológicos a su hija. David abrió la puerta principal y entró en el recibidor, como había hecho todos los días durante los últimos 5 años. Clara le oyó colgar la chaqueta en el perchero, poner los zapatos en la estantería, sacar las llaves y el teléfono de los bolsillos. Los sonidos habituales y familiares que solían significar el regreso de su marido a casa con su familia, ahora sonaban como el preludio de un desastre. «Hola, cariño». David entró en el salón y se inclinó para besar a su mujer en la mejilla. Clara se apartó del beso y su marido enarcó una ceja sorprendido. «¿Pasa algo?» «Sí, tenemos que hablar seriamente». «¿Sobre qué?» David se puso en cuclillas junto a Sophie y le alborotó el pelo. «Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Dónde está Hilda?» «Hilda se ha ido. La he echado». David levantó la cabeza bruscamente y miró a su mujer. Algo parecido al pánico brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «¿La has despedido? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Será mejor que llevemos a Sofía a la guardería y luego hablamos. No deberías hablar de esas cosas delante del bebé». Clara cogió a su hija en brazos y la llevó escaleras arriba. David la siguió y ella pudo sentir su intensa mirada en su espalda. Puso a Sofía en la cuna con sus juguetes. Encendió la luz de noche y cerró la puerta de la habitación. «Ven al dormitorio», le dijo a su marido. Se sentaron uno frente al otro en la cama en la que habían dormido juntos durante 5 años. La cama donde habían concebido a Sophie, donde habían compartido sus alegrías y preocupaciones, donde habían hecho planes para el futuro. Ahora iba a ser el lugar donde su matrimonio se desmoronaría definitivamente. Clara cruzó las manos sobre el regazo y miró a su marido directamente a los ojos. «Háblame de las organizaciones benéficas». David se puso pálido. Permaneció en silencio unos segundos, aparentemente intentando darse cuenta de lo mucho que ella sabía. «No sé de qué me está hablando». «El Centro de Asistencia Familiar de la Quinta Avenida, la Comunidad de la Iglesia de San Patricio, la Organización para Niños Enfermos de Madison Street». «¿Sigo?» La cara de David se volvía más y más gris con cada nombre. Cuando Clara terminó de enumerar, bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. «¿Cómo lo has averiguado?» «No importa cómo. Lo que importa es que tú y tu amante estáis utilizando a nuestra hija en planes fraudulentos, haciendo pasar a una niña sana por una enferma grave y sacando dinero a gente que quiere ayudar». «Clara, no lo entiendes. Entiendo más de lo que crees. Encontré certificados médicos falsos en su oficina, extractos bancarios con transferencias, tu segundo teléfono con tu correspondencia con Hilda». David se estremeció y levantó la cabeza. «¿Revisaste mis cosas?» «Sí. ¿Y sabes qué? Tengo todo el derecho a hacerlo. Es mi casa, mi familia y mi hijo lo que estás poniendo en peligro». «Ningún peligro». Sophie no estaba en peligro. Solo necesitábamos dinero. «¿Necesitabais dinero?» Clara se levantó de la cama y empezó a pasearse por la habitación. «Tú tienes un sueldo fijo. Tengo un negocio de éxito. ¿Para qué necesitabas el dinero extra? Tengo deudas que no conoces». «¿Qué deudas?» David guardó silencio un momento y suspiró con fuerza. «Hace 2 años pedí un préstamo. Un gran préstamo. Quería invertir en la startup de un amigo. El proyecto parecía muy prometedor. Prometían grandes beneficios. ¿Y qué ocurrió? La startup fracasó. La empresa quebró. Perdí todo el dinero, pero la deuda se mantuvo. El banco está exigiendo el reembolso, amenazando con demandar». «¿Cuánto debes?» $80,000. Clara se paró como una boba. La suma era enorme, más de lo que ganaban en un año. ¿80,000? ¿Y me lo ocultaste durante 2 años? No quería disgustarte. Esperaba poder resolver el problema por mi cuenta. A través del fraude, estafando a organizaciones benéficas. Ese fue el último recurso. Probé todas las demás opciones. Solicité la reestructuración de otros bancos. Intenté encontrar otro trabajo. Nada funcionó. David habló en tono exculpatorio, como si realmente pensara que las circunstancias justificaban sus delitos. «¿Y entonces decidiste involucrar a Hilda?
¿O fue idea suya? Se nos ocurrió a los dos. Hilda dijo que conocía a un médico que podía hacer certificados. Y me di cuenta de que las organizaciones benéficas no suelen comprobar las credenciales con mucho cuidado. Se nos ocurrió a las dos. ¿Así que hay algo entre vosotros dos? David volvió a bajar la cabeza. El silencio duró tanto que Clara se dio cuenta de la respuesta sin palabras. ¿Desde cuándo? Unos 6 meses. ¿6 meses engañándome con la niñera de nuestro hijo? Ocurrió sin más. No lo planeamos. Hilda me entendía mejor que nadie. Me apoyó cuando estaba preocupado por las deudas. ¿Apoyarme? Clara sintió una oleada de rabia. Te involucró en un plan criminal. ¿Llamas a eso apoyo? Ella quería ayudar. Sugirió una forma de ganar dinero rápido sin hacer daño a nadie. ¿Sin hacer daño? Estás usando a un niño de 1 año y medio para estafar a la gente. ¡Mi bebé! Sophie no ha hecho nada malo. Ni siquiera sabe lo que está pasando. No lo sabe ahora. ¿Y cuando sea mayor? ¿Has pensado en lo que le hará a su psique cuando descubra que su padre la utilizó en planes fraudulentos? David guardó silencio. Al parecer, esas consecuencias a largo plazo no estaban en su mente. ¿Cuánto dinero has recibido hasta ahora? Unos $10,000. De una deuda de 80,000. ¿Así que teníais que seguir con esto durante años? Pensábamos ampliarnos. Hilda conoce otras organizaciones en ciudades vecinas. Dios mío, se desplomó Clara en el asiento de la ventanilla. Te has convertido en un estafador profesional, planeando crímenes con años de antelación. No soy un estafador. Solo soy un hombre en una situación difícil. No quería perder mi casa. No te quería a ti y a Sofía en las calles. No finjas que te preocupabas por tu familia. Solo pensabas en ti, tus deudas, tus problemas. Y cuando te enamoraste de la niñera, olvidaste que tu mujer y tu hija existían. Eso no es verdad. Entonces explíqueme cómo puede amar a su familia y poner a su hija en peligro al mismo tiempo. ¿Cómo puedes cuidar de tu esposa y engañarla con una mujer que vive en tu casa? David abrió la boca para decir algo, pero no había palabras. Se sentó en la cama con la cabeza gacha, con cara de colegial atrapado. Hilda me dijo que planeabas divorciarte, continuó Clara. ¿Es cierto? Ya hemos hablado de la posibilidad. ¿Casarme con ella? Tal vez. Ya veo. Así que no solo eres un fraude, eres un cobarde. No puedes decirle honestamente a tu esposa que quieres el divorcio, así que decidiste hacer un escándalo de ello. No quise lastimarte. ¿No quería hacerte daño? Clara se rió amargamente. David, mataste nuestro matrimonio. Has acabado con mi confianza en ti. Convertiste a nuestra familia en una organización criminal. ¿Y dices que no querías hacerme daño? Clara, por favor, intentemos arreglar esto. Puedo terminar las cosas con Hilda. Podemos encontrar una manera de pagar nuestras deudas juntos. No, es demasiado tarde para arreglarlo. Clara se levantó de la silla y se acercó a la cómoda donde estaban los papeles del divorcio que había encargado a su abogado esta tarde, tras el despido de Hilda. Mañana por la mañana presentaré la demanda de divorcio y voy a presentar una denuncia por fraude ante la policía. ¿Qué? No puedes hacer eso. Sí que puedo. Tengo todas las pruebas de tus crímenes. Documentos, correspondencia, extractos bancarios. Pero no soy el único que va a salir herido. Es Hilda. No me importa tu amante, y tú elegiste tu propio destino. David saltó de la cama y se acercó a su mujer. Clara, piensa en Sophie. Si voy a la cárcel se quedará sin padre. Mejor sin padre que con un padre criminal. No soy un criminal, solo cometí un error. Fraude, falsificación de documentos. Usar a un niño en un plan criminal no es un error, David. Es una elección deliberada. Clara cogió los documentos y se dirigió a la puerta. Dormiré en la habitación de invitados. Mañana te mudas de casa. Reuniones con Sophie solo en presencia de terceros y solo después de una orden judicial. Clara, espera. Pero ella ya había salido del dormitorio, dejando que su marido afrontara las consecuencias de su elección. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Clara se detuvo ante la puerta de la habitación de los niños y miró dentro. Sophie dormía plácidamente en su cuna, abrazada a su osito de peluche. Mañana empezaría una nueva vida. Sin mentiras, sin engaños, sin un marido criminal. Sería dura, pero honesta. Y Sophie crecería sabiendo que su madre la había protegido
de quienes querían utilizarla para fines sucios. La semana transcurrió a un ritmo frenético, como una película trepidante. Clara presentó los papeles del divorcio el lunes por la mañana y la denuncia policial el martes. El miércoles llamaron a David para interrogarle. El jueves su foto aparecía en las noticias locales como sospechoso de una estafa benéfica. El viernes ya se había marchado de casa, llevándose solo sus efectos personales y dejando las llaves sobre la mesa de la cocina sin decir palabra. Eran las 3:30 de la tarde del sábado, y en la panadería reinaba el silencio habitual. Clara limpiaba una vitrina de croissants y magdalenas recién hechos. Sus movimientos eran lentos, casi meditativos. A lo largo de la semana, se había dado cuenta de que el trabajo físico la ayudaba a sobrellevar la confusión emocional mejor que cualquier medicación. La nueva niñera, la señora Turner, era todo lo contrario a Hilda, una mujer mayor de 60 años, viuda, que había criado a sus 3 hijos y cuidado a 5 nietos. Nada de intrigas románticas ni ideas dudosas para ganar dinero rápido. Solo una mujer experimentada y fiable que conocía su negocio y no tenía pretensiones de nada más. Al principio, Sophie echaba de menos a Hilda. La buscaba por la casa y lloraba cuando no la encontraba. Pero los niños se adaptan rápidamente y al cabo de 3 días la niña se acostumbró a la señora Turner. Además, la anciana niñera era menos indulgente con los caprichos que Hilda, y Sophie empezó a comportarse con más disciplina. Clara colocó las tazas en los estantes y miró por la ventana. Fuera hacía un día despejado de otoño, poco habitual en Seattle en esta época del año. La gente paseaba sin paraguas. Muchos se sentaban en los cafés de las aceras, a pesar del frío. Después de una semana de lluvia, el sol parecía un regalo. El timbre de la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Valentina entró en la panadería. Iba vestida con más modestia que en su primer encuentro. Un abrigo oscuro, un bolso sencillo y pocas joyas. Parecía una mujer normal de mediana edad, no una gitana de teatro. «Buenas tardes, Clara», dijo quitándose los guantes. «¿Qué tal estás? Tiene buen aspecto». «Tiene buen aspecto. ¿Le apetece un café?» «Sí, claro». Valentina se sentó en la misma mesa junto a la ventana que había elegido en sus visitas anteriores. Clara preparó 2 cafés y la acompañó. Una joven pareja con un cochecito pasó junto a la ventana. Y Clara pensó en cómo ella y David habían paseado una vez así con la pequeña Sophie. «He oído las noticias», dijo Valentina sorbiendo su café. «Tu marido tiene problemas. Las noticias vuelan. Todo el mundo se conoce en el barrio. Además, a los periodistas les encantan las historias así. Una familia acomodada, un fraude con niños enfermos. Se vende bien». David dijo que nunca quiso lastimar a nadie. Por supuesto que no. Los estafadores nunca quieren hacer daño a nadie. Solo quieren dinero fácil. Valentina habló con calma, sin juzgar, como si estuviera hablando del tiempo. No había simpatía ni regodeo en su tono, solo una constatación de los hechos. «¿Qué le ha pasado a Hilda?», preguntó Clara. «También se está investigando, aunque intenta culpar a tu marido. Dice que él la obligó, que fue víctima de las circunstancias. Comportamiento típico». «Sí, pero la policía encontró correspondencia entre ella y el médico que hizo los certificados falsos. Resulta que Hilda trabajaba con él antes de conocer a su marido. Tiene experiencia en este tipo de cosas». Clara se sorprendió. Resultó que Hilda no era una chica ingenua seducida por un marido desesperado, sino una experimentada estafadora que había metido a David en una trama criminal. «¿Cómo conoce esos detalles?» «Conozco gente en todo tipo de lugares. Cuando vives como nosotros, los gitanos, tienes que reunir información para sobrevivir». Valentina terminó su café y sacó un pequeño sobre de su bolso. «Por cierto, tengo algo para ti». «¿De qué se trata?» «Fotografías. De tu marido y la niñera en esas obras de caridad. Las cogí discretamente por si acaso». Clara abrió el sobre y vio unas fotos nítidas. David y Hilda están sentados en el despacho de alguna organización, con Sofía entre ellos. David pasa el brazo por los hombros de Hilda. Ella sostiene al bebé y mira a su compañero con expresión de profunda tristeza. Una imagen perfecta de una familia infeliz con un niño enfermo. «¿Por qué les grabaste?» «Por intuición. Había algo que no me gustaba de su comportamiento. Era demasiado teatral, demasiado artificioso. Los verdaderos padres de niños enfermos son diferentes». «¿Por qué me las das? Podría ser útil en la corte.
o para tu propia tranquilidad. A veces la gente necesita pruebas para estar segura de haber tomado la decisión correcta. Clara volvió a meter las fotos en el sobre. Valentina tenía razón. Estas fotos disipaban cualquier duda sobre la culpabilidad de David e Hilda. Gracias por tu ayuda, dijo. Si no hubiera sido por ti, seguiría sin saber nada. Tal vez. O tal vez lo habrías descubierto tarde o temprano. La verdad tiene una manera de salir. Pero tú aceleraste el proceso. Sí, y ahora tengo que pedirte un favor. Clara estaba cautelosa. Se dio cuenta de que la ayuda de Valentina no era desinteresada. La gitana quería algo a cambio. ¿Qué clase de petición? Una pequeña compensación por la información. Digamos $1000. ¿$1000? Gracias a mí, evitó una pérdida mucho mayor. Su marido y su amante podrían haber continuado el fraude durante meses. Les habrían pillado tarde o temprano, pero para entonces habrían robado mucho más dinero. Y lo que es más importante, habrían metido a su hijo en sus asuntos. Valentina hablaba de forma comercial, sin emoción. Para ella, se trataba de una transacción comercial normal. ¿Planeabas exigir dinero desde el principio? Por supuesto, no soy una organización caritativa. Tengo mis propias necesidades, mi propia familia. La información es una mercancía como cualquier otra. ¿Y si me negaba a pagar? Entonces iría directamente a la policía y exigiría una recompensa por ayudarles a resolver el crimen. Pero prefiero tratar con usted, más rápido y más fácil. Clara se lo pensó un momento. $1000 era una suma considerable, pero no crítica para su presupuesto. Además, Valentina le había hecho un gran favor. Sin su información, Clara podría haber vivido a oscuras durante años antes de que la situación fuera demasiado lejos. De acuerdo, aceptó, pero no llevo tanto dinero encima. Esperaré a que vayas al banco. ¿Y si no vuelvo? Valentina sonrió. Volverás. Eres un hombre honrado. No hay mucha gente así, pero sí la hay, y sé reconocerla. Clara se levantó y cogió su bolso. Valentina tenía razón. Volvería con el dinero. No porque temiera repercusiones, sino porque creía que el pago era justo. Espera aquí. El cajero está en la siguiente manzana. Volveré en 15 minutos. No voy a ninguna parte. Clara salió de la panadería y caminó por la calle familiar hasta el cajero. El sol le calentó la cara y se sintió extrañamente aliviada. Hacía una semana su vida parecía estable pero aburrida. Ahora estaba llena de incertidumbre, pero era sincera. Sí, tenía retos por delante. Divorcio, posibles problemas económicos, tener que criar sola a un hijo. Pero ya no había mentiras, ya no se hacía la vista gorda ante lo evidente. Se acabó el marido que utilizaba a su hija en planes criminales. Sacó $1000 del cajero automático y volvió a la panadería. Valentina estaba sentada en el mismo sitio, esperando pacientemente. Clara le entregó el sobre con el dinero. Gracias, dijo la gitana contando los billetes. Es agradable tratar con gente decente. Ahora dime sinceramente, ¿por qué me has ayudado de verdad? ¿Fue solo por el dinero? Valentina se quedó callada, mirando por la ventana a la calle soleada. Tengo una hija. Tiene 28 años, vive en otra ciudad con su familia. Cuando tenía 3 años, mi entonces marido solía le hacía cosas que no debía. Durante mucho tiempo no me di cuenta. No quise darme cuenta. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La psique de la niña estaba rota. Lo siento. Ahora es adulta, tiene su propia vida, pero las cosas entre nosotros nunca mejoraron. No me ha perdonado por no protegerla a tiempo. Y tiene razón. Valentina se levantó y se puso el abrigo. Cuando vi a su marido y a la niñera arrastrando a la niña por estas organizaciones, pensé que la historia se repetía. Diferentes métodos, pero el mismo principio. Adultos que utilizan al niño para sus propios fines. Así que decidiste corregir tu viejo error. Algo así. Por supuesto, el dinero tampoco vendría mal. Pero quería asegurarme de que su hija no pasara por lo mismo que yo. Valentina se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, no se sorprenda si su exmarido intenta volver. Los hombres así no se rinden fácilmente. Me jurará amor, prometerá enmendarse, me dirá que se ha dado cuenta de sus errores. No voy a escucharlo. Y tienes razón. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Y un delincuente sigue siendo un delincuente, aunque lo pillen. Valentina se marchó, dejando a Clara sola con sus pensamientos. Al otro lado de la ventana seguía haciendo un día soleado,
poco habitual en noviembre, y la gente se apresuraba a aprovechar el buen tiempo. La vida seguía, y había mucha incertidumbre por delante, pero también muchas oportunidades. Clara se sentó a la mesa e imaginó el futuro, una panadería que podría ampliarse, Sophie, que crecería y se convertiría en una persona honesta. Quizá algún día una nueva relación con un hombre que no mintiera ni utilizara a su familia con fines delictivos. La verdad era dolorosa, pero liberadora. Y valía la pena pagar cualquier precio por esa libertad.